Conectando con la Palabra. Con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos. Bienvenidos una vez más a su programa Conectando con la Palabra. Como cada semana, nuestro propósito es conectar las situaciones que vivimos en el día a día con la suficiencia de la Palabra de Dios. No hay un lugar donde podamos encontrar esperanza fuera de la Palabra de Dios. Recordamos que todos nuestros programas están disponibles en nuestro canal de YouTube Conectando con la Palabra. También pueden seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. Muchos de nosotros hemos vivido situaciones que nos han marcado. Eventos que se han convertido en obstáculos para vencer hábitos que traemos con nosotros por muchos años y tristemente no hemos podido cambiar. Entonces, a veces decimos, no, es que a mí me criaron así, o deben aceptarme como yo soy porque yo soy así. Y la pregunta es, independientemente de nuestro histórico, ¿hay posibilidad de cambiar? En algún momento de mi vida podré vencer áreas de pecado que no he podido abandonar. ¿Realmente tengo oportunidad de cambiar? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Y para responder a estas preguntas y conectarla con la palabra de Dios, quiero darle la bienvenida al pastor Luis Méndez. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Daniel. Un gozo estar aquí de nuevo en un episodio más de Conectando con la Palabra. Buenísimo, pastor. Pues mire, vamos a arrancar porque el tema de hoy del cambio es un tema bastante extenso que espero que nos dé tiempo poder tratarlo en este programa, pero si no, pues nos extenderemos. Pastor, vamos a empezar con la primera pregunta. Para ser aceptados por Dios como persona, ¿qué debemos arreglar nosotros? ¿Debemos cambiar algo? En verdad, Daniel, es muy interesante la manera como tú formulas la pregunta, porque la aceptación de Dios es incondicional. No hay nada en nosotros, naturalmente hablando, que vaya a hacernos merecer la aceptación de Dios. Todo se trata de Jesús y lo que Él hizo en la cruz y lo que alcanzamos por la fe. Entonces, no hay nada que arreglar para Dios recibirnos. Dios nos recibe tal y como somos. El problema es que Dios nos ama demasiado para dejarnos así. Entonces, una vez nos recibe, empieza un proceso de cambio y santificación que no se va a completar hasta que nosotros estemos en su presencia. Pastor, ¿y cuándo empieza ese cambio? Porque usted habla de ese cambio cuando Dios nos reciba, pero como una persona pasa de un lugar a otro para que realmente haya ese cambio. Yo creo que teológicamente hablando, lo más correcto es decir en el momento en que se recibe la fe, cuando nos es dado el Espíritu Santo. Yo creo que el agente de cambio que la Biblia exalta una y otra vez es la presencia de Dios en nosotros, que es la tercera persona de la Trinidad. Desde el momento en que somos sellados con la presencia del Espíritu Santo, ahí arranca un cambio que va a ser la constante para la vida nuestra. Excelente. Entonces vamos sí, ahora a aterrizar un poquito más. ¿Qué es el cambio en la vida de fe? Bueno, tal como hablábamos, Daniel, el mayor interés de Dios, el principal llamado de Dios, es que podamos ser transformados a la imagen de Jesús. Es decir, nosotros somos un proyecto en construcción, y si lo ilustramos como un escultor, el trabajo de un artista, de un escultor, ellos tienen un pegote como de cera o de algo ahí, y ellos tienen una idea de cuál es cómo va a lucir al final, y empieza un proceso de cambio. Ellos usan el cincel, el martillo, son artistas. Eso es más o menos lo que Dios está haciendo con nosotros. Dios nos recibe así, deformados como estamos, pero la idea es que el producto final, la imagen final, sea más o menos lo que Jesús es. Entonces, cuando hablamos de cambio en la vida cristiana, nos referimos a hábitos que deben de ser cambiados de tal manera que haya un resultado al final, que podamos obedecer más a Dios y que podamos vivir vidas que glorifiquen su nombre. Amén, amén, pastor. Pues vamos entonces
a la parte de nosotros. Entendimos que cuando uno se convierte, pues uno tiene otra identidad, pero ese cambio debe producirse. Entonces yo quiero saber, para una persona que está oyendo esto por primera vez hoy, y para nosotros mismos, ¿cómo podemos cambiar? Muy bien. Yo creo que entonces vamos a la palabra. Acuérdense que esta iniciativa, su título, resume en esencia la dinámica de lo que hacemos. Es conectar con la palabra. Una inquietud, un tema de necesidad que dice la Biblia. Bueno, cuando vamos a hablar de cambios, Daniel, el texto clásico para nosotros poder poner estructura bíblica en esto está en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 es el capítulo donde empiezan los imperativos en Efesios. Es decir, después de 3 capítulos de doctrina maravillosa donde se nos enseña las bendiciones que tenemos en los cielos, nuestra salvación es por gracia, el apóstol Pablo ora por todos nosotros. Ahora llegó el momento de responderle a Dios. Y una de las cosas que el apóstol Pablo insiste es: necesitamos vidas nuevas. Nosotros necesitamos mostrar la unidad del Espíritu. Nosotros necesitamos vivir vidas que sean de impacto. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, el apóstol Pablo prescribe el formato bíblico para esto. Un texto que yo quisiera, Daniel, leer aquí, es Efesios capítulo 4, verso 17 en adelante. Dice: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis como andan también los gentiles. Es decir, ustedes no pueden vivir como eran antes. Se supone que si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene que exhibir algo diferente, en la vanidad de su mente, entenebrecido en su entendimiento, excluido de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza del corazón. Es decir, el apóstol Pablo proclama por esta palabra inspirada que nosotros como cristianos, Daniel, el cambio no es una opción. De hecho, el cambio nuestro es un reflejo de que realmente estamos vivos al espiritual. Por tanto, es el llamado de la fe a cambiar. Excelente, pastor. Entonces, en el cambio, nosotros hemos visto que hay algo que nosotros debemos despojarnos, hay algo que hay que dejar. ¿Cuál es nuestro llamado en la vida cristiana? Bueno, a vivir una vida de fe, Daniel. Yo creo que nosotros nacimos en Jesús para descubrir un estilo de vida que nunca antes habíamos conocido. Estábamos gobernados por la incredulidad y ahora debemos vivir por la fe. Jesús fue a la cruz no solamente para comprar nuestra salvación, sino además para lograr el acceso a Dios, sobre todo sus promesas. Entonces, el llamado nuestro, Daniel, como creyente, se puede resumir así: a vivir una vida de fe. ¿Qué significa eso? Que no vivimos solo por lo que vemos, sino por lo que Dios ha prometido. Y cada vez que Dios insiste con nosotros en algo, es ayudarnos a preparar el corazón para que vivamos abrazando esas promesas y viviendo como viendo a lo que no se ve, viendo al invisible. Esa es la idea. Ok, pastor. El texto decía en el versículo 17, usted decía en el versículo 17 que nosotros vivíamos entenebrecidos y excluidos de la vida de Dios. ¿Cuáles son esos aspectos en la vida de nosotros o en la vida de aquellos que no conocen a Dios? ¿Cómo se comportan ese tipo de personas? Exacto. Si analizamos la descripción, yo creo que es una de las descripciones más impresionantes que existen de una persona que no vive la vida de fe, como estábamos nosotros antes. Dice primero: ellos andan en la vanidad de su mente. Y esa palabra vanidad es muy descriptiva porque es huequedad. No sé si en los campos en nuestro país a veces se habla de arroz vano, porque es un arroz que no trae nada. Le abren el cascarón y está vacío. Entonces, una persona que no ha sido despertada a lo espiritual, una de las características es vanidad en su mente. La mente está llena de cosas como que no tienen sentido, se le va el tiempo en cosas pasajeras, no hay sustancia en lo que piensa. Eso es uno. Lo otro que dice: entenebrecido en su entendimiento, o lo que quiere decir es, no hay claridad. Si usted no tiene capacidad para procesar una situación y decir,
esto es algo que no me conviene, eso se llama entendimiento en la Biblia, discernimiento. Es decir, yo estoy aquí, veo una situación y yo puedo responder sabiamente. Bueno, hay un peligro, me alejo. Dice la Proverbios que el sabio ve el mal de lejos y se aparta, pero el necio sigue. Entonces eso es falta de discernimiento. Esta persona que no está todavía despertada a la vida de fe, lo describen como vanidad de la mente, el entendimiento entenebrecido, y encima de eso dice excluido de la vida de Dios. Esa palabra excluido es una palabra muy fuerte, no está adentro, no está. Hubo una fiesta en su familia y a usted no lo invitaron. ¿Cómo usted se siente? Excluido. Usted se supone que debe estar ahí, pero no lo invitaron. No hay Dios en su pensamiento, no hay nada. Y el texto dice, la razón por causa de la ignorancia que hay en ellos, por causa de la dureza de su corazón, no conocen nada de lo que Dios habla, del manual de la vida, que es la palabra. Y cuando escuchan a veces, el corazón no está dispuesto a ceder, dureza de corazón. Esa es la descripción, Daniel, que la Biblia da de una persona que aún no ha sido despertado a lo que es la fe. Y es un contraste inmenso con lo que es un cristiano. Usted ha sido claro, pastor, en cómo vive una persona que no ha conocido a Dios. Pero ¿cuál debe ser el estilo de vida de una persona que sí conoce a Dios? Tristemente vivimos en una generación donde muchos son adoradores los domingos, pero de lunes a sábado, definitivamente lo que menos vemos son frutos de una persona que realmente conoce a Dios. Entonces, ¿cuál debe ser el estilo de vida de una persona cristiana? Yo creo que lo que el apóstol está contrastando. Por un lado, hay vanidad en la mente, entenebrecido el entendimiento, excluido de la vida de Dios. Entonces, lo que se supone que nosotros como creyentes estamos del otro lado de la moneda. Lo primero es que el texto dice en el verso 20, vosotros no habéis aprendido a Cristo de esa manera. Esa es una de las expresiones más consoladoras, porque yo no le niego que cuando se describe la vida de un gentil o incrédulo, muchas veces como si estuviera hablando de nosotros, porque a veces estamos en vanidades, a veces estamos como con el discernimiento tan apagado, y yo no dudo que alguno de nosotros a veces dice, ven acá, pero yo me parezco tanto a esos que están ahí, ¿y dónde estoy yo? Entonces dice, bueno, aprender de Cristo. Oye, qué consuelo tan grande que la vida cristiana se describa como un proceso de aprendizaje. Hay algunos que van más lejos, otros van más lento, pero la idea está aprendiendo de Cristo. ¿Aprender qué? Aprender que la vida es eterna, no es tanto vanidad y cosa temporal. Aprender que hay discernimiento por el Espíritu Santo y su palabra. Dios nos da luz, da sabiduría. El temor del Señor nos aparta de situaciones. ¿Aprender qué? Aprender que Dios se revela en su palabra, como estamos en esta iniciativa. Conocer más de Dios según Él se revela en su palabra. Y aprender que mientras más obediencia hacemos al Espíritu Santo, más el corazón pierde esa dureza natural de no obedecer a Dios. Es un llamado a la vida de fe que en esencia consiste en un aprendizaje, aprendiendo más de Jesús como Él se revela en su palabra. Amén, pastor. Amén. La verdad es que nosotros tenemos que pedirle a Dios que incremente ese deseo de nosotros por conocer la palabra, porque ese aprender pues debe ser algo continuo. Y para los que están con nosotros hoy, yo me imagino que alguno en algún momento ha ido al gimnasio, y si usted va al gimnasio un solo día a la semana, pues definitivamente los dolores musculares sean toda la semana. Y ese aprender, pastor, me imagino que está enfocado a algo que debe ser continuo. Es correcto. Es correcto. Nosotros hablamos de un proceso de educación continua. Esto no se va a acabar nunca. O hasta que Jesús vuelva, o hasta que nosotros vayamos en su presencia. Siempre hay espacio para el crecimiento, Daniel, en la vida cristiana. Bueno, y debe ser una obligación, porque es que más adelante, en el mismo libro de Efesios que usted habla, pues nuestro enemigo, nuestras luchas no son contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Y definitivamente que nosotros
no vamos a tener un verdadero, o una estrategia o las armaduras correctas si no estamos llenos de la palabra, si no aprendemos de Cristo y aprendemos de Él para poder lidiar y para poder enfrentar los ataques del enemigo. Bueno, pastor, la verdad es que es importante lo que hemos visto en nuestro primer segmento. La verdad es que nosotros debemos pedirle a Dios que produzca un cambio en nuestras vidas, y ese cambio, como usted decía, pues es de una persona que ya ha entregado su vida al Señor, y hay una esperanza, hay una manera en cómo debe vivir, pero hay una manera en cómo no debe vivir. Nosotros debemos pedirle al Señor que ese gran milagro que Él ha hecho en nuestras vidas nos ayude a vivir y a querer aprender de Él en el día a día de una manera intencional. La verdad es que vamos a esperar, pastor, vamos a concluir nuestro primer segmento y en un momento volvemos con nuestro segundo segmento. Pastor, continuamos con nuestro programa y la verdad es que aquí hay mucho que ahora tenemos el deseo de que realmente queremos cambiar, pero nosotros quisiéramos saber, nos encantaría saber cómo nosotros podemos describir el proceso bíblico del cambio. Excelente, Daniel. Una de las cosas que yo quería señalar aquí es cuando nosotros escuchamos por ahí el término consejería bíblica. En esencia, lo que estamos diciendo es cuál es el proceso que la Biblia prescribe para abandonar algunos hábitos y perseguir nuevos hábitos de gracia para amar a Jesús. Y en esencia esto es Efesios 4 donde estamos hoy. Así que esto en cierta manera es una ilustración de lo que la consejería bíblica hace. Yo me imagino que cuando el apóstol Pablo envió esta carta a esta iglesia en Éfeso y se leyó este texto, muchos de los cristianos estaban sin respiración. Porque, como decíamos, si esos son los gentiles que son así, pues nosotros nos parecemos muchísimo a eso. Entonces yo me imagino que muchos en el corazón agonizando decían, ¿y qué hago? Porque yo me parezco a lo que han descrito ahí, que se supone que es la vida de un gentil. ¿Qué hago yo ahora como un verdadero creyente para responder? Y la pregunta, yo creo que la respuesta contundente sería, entonces cambia. Si tú sientes que te parece a la descripción que hemos hecho ahí de un gentil, ese no es tu lugar. Debes de avanzar, debes de aprender. Tienes que cambiar. ¿Cómo yo hago eso? ¿Cómo cambio? Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos describe aquí en Efesios 4, del verso 22 al verso 26. Dice el verso 22, primero, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, que os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. O sea, el primer paso, Daniel, aquí, es que hay que despojarse de ciertas cosas. Así como nosotros, cuando nos vamos a bañar en nuestra habitación, nos quitamos la ropa y vamos y nos bañamos, hay que quitarse ropa sucia, hay que quitarse malos hábitos, hay que decir que no a algunas cosas. Uno de los principales problemas, Daniel, en este proceso de santificación progresiva, crecimiento, como le queramos llamar, es que nosotros vivimos justificando lo que hacemos. Hay gente que en una consejería le decimos, mira, hermano, tú no puedes ser así con tu esposa, tú no puedes ser un hombre tan airado, tú no puedes dar rienda suelta a todas esas palabras porque vas a herir a tus hijos, a tu esposa. Y la respuesta a veces es, pastor, pero es que yo soy así, ese soy yo. Y la idea es, ¿qué tú me quieres decir con eso? Porque lo que yo encuentro en la Biblia no es que tú eres así, es que Jesús murió por un propósito. Y Gálatas dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Lo primero que encontramos en Efesios, Daniel, es hay que despojarse, hay que decir que no.
Hay que quitarse hábito. Hay cosas que usted ha venido haciendo toda la vida. Empiece a negarse a sí mismo. Yo creo que esa autonegación es algo que nosotros debemos aceptar como un requisito indispensable de poder crecer. Entonces, Daniel, el primer paso, hay que despojarse de algunas cosas. ¿Algún comentario que tú tengas? Pastor, pero la verdad no, sí, ese es el primer paso. Yo la verdad, ya con el primero, estoy como un poco cargado. Entonces, ese es el primer paso. Yo pensé que simplemente era dejar cosas. Bueno, yo dejo cosas, yo hacía unas cosas antes, ahora las dejé de hacer. Pues ya voy avanzando, realmente hay un proceso de cambio. Hay otra cosa que debo hacer. No, por supuesto. En realidad eso es muy importante, Daniel, porque dejar de hacer algunas cosas, eso no significa que usted está cambiando. Simplemente usted está dejando de hacer algunas cosas. Pero Pastor, pero es duro dejar de hacer ciertas cosas. en verdad, Daniel, como decimos, eso no es complicado ni difícil. Eso es imposible hacerlo en nuestra propia fuerza. Solo Dios nos capacita para hacer algo así. Por eso decimos un llamado de fe. Todo eso es con la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, por supuesto que son cosas difíciles, pero es lo que Dios manda hacer. Entonces decimos que no. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, hay 2 pasos más, Daniel, porque son 3 pasos. El siguiente paso que el apóstol Pablo llama la atención viene en el verso 23, que él dice, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Y la idea es ¿qué? ¿Y qué tiene esto que ver con el cambio? Porque lo que el apóstol dice, si lo ponemos en un lenguaje llano, es despójate de algunas cosas y aprende a pensar. Aprende a pensar. En otras palabras, yo tengo que tener una convicción bíblica que soporte la razón de ese cambio. Si usted deja de hacer algunas cosas y usted ni sabe por qué la está dejando de hacer, usted no está cambiando, porque eso no va a ser sostenible. La única razón que un cambio se vuelve sostenible es porque yo entendí por qué debo decirle que no a eso. Yo tengo que ver las razones en la Biblia por la cual tengo que apartarme. Y ese es quizás uno de los elementos más importantes, Daniel. Porque la convicción bíblica que yo amarre en mi corazón será la herramienta que más tarde me ayudará para seguir diciendo que no a lo que he hecho. Hay muchos de nosotros que dejamos algunos hábitos, Daniel, por el fin de semana, por 2 días, 3 días. ¿Y qué pasa el día número 5 y 6? Volvemos otra vez, pero la razón es que yo no he entendido en mi mente qué es lo que está pasando. Entonces, la Biblia apela a una renovación de la mente. Y ese es el segundo paso, Daniel. Entonces, pastor, dejamos algo, nos renovamos nuestra mente. ¿Qué más? Bueno, y en tercer lugar, el apóstol Pablo viene ahora con la parte proactiva del cambio y dice, hay que vestirse. Dice el verso 24, y que os vistáis del nuevo hombre, el cual es a la semejanza de Dios y ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. El cambio es esto, Daniel. No es solamente dejar, no es solamente ni siquiera tener convicción de por qué lo dejé, sino ahora qué voy a hacer. Tengo que abrazar nuevos hábitos de gracia. ¿Por qué? Porque el corazón nuestro fue diseñado que no puede permanecer neutro. La pregunta no es si usted está ocupado en el corazón. La pregunta es en qué. Porque en algo es igual que la adoración. La pregunta no es si usted adora. Todos nosotros somos adoradores. La pregunta es qué es lo que tú adoras. ¿Es un ídolo o es el Dios verdadero? Pero el corazón no fue diseñado para estar de vacaciones, nada de eso. Nosotros fuimos diseñados para estar ocupados en algo. Entonces, aquí está, Daniel, la prescripción bíblica que hace más de 2000 años Dios dejó establecida para lo que es el cambio. Si voy a cambiar, tengo que aprender a decir que no. Tengo que renovar la mente para entender por qué. Y tengo que abrazar un nuevo hábito que Dios me da en Jesucristo, que justamente combate el mal hábito que tenía antes. Una de las cosas que queremos señalar, Daniel, que cuando dice dejar,
dice que desvestíos del viejo hombre. Y ese viejo hombre es viejo no necesariamente porque tiene mucha edad, sino porque el texto dice que se gobierna según deseos engañosos. ¿Qué gobierna al viejo hombre? Malos deseos. Por eso es que dice que es viejo. Entonces usted tiene que despojarse en esencia de esos malos deseos, de esos malos hábitos. Cuando dice ahora que hay que vestirse, en vez de un viejo hombre, ahora dice de un nuevo hombre. ¿Y qué es lo que hace al nuevo hombre nuevo? ¿Que es de poca edad, que es un bebé? No, que ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. Un nuevo hombre, creyente. No dice y lo arreglan como a uno de nuestros carros a veces, que uno tiene un choquecito pequeño y entonces ahora hay que ponerle ferrer en el taller y desabollador y pintura. Eso no es lo que Dios hace con nosotros. Hay que hacerte otra vez. A nosotros nada más nos queda por fuera camuflaje, pero a nosotros nos hacen otra vez entero cuando creemos en Jesús. Ese es el nuevo hombre. Y en ese paquete de cosas incluidas vienen nuevos hábitos que Dios diseña para que nos ocupemos en ella. Efesios habla mucho, Daniel, de ocuparnos en las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Entonces, cambiar en esencia es dejar deseos engañosos, a abrazar una convicción bíblica en mi mente de entender por qué, y ahora perseguir hábitos de gracia en esas buenas obras que Dios diseñó para que nos ocupemos en ellas. Entonces, pastor, ese proceso de cambio, ¿cómo yo lo veo en un evento específico? Me sucedió algo. Ese dejar, renovarse y vestirse, ¿cómo opera en una acción o en algo que uno enfrente? Sí, nosotros decimos, bíblicamente hablando, la manera como estamos cableados por dentro, Daniel, es uniendo tres facultades que son en secuencia, que se van invitando y apareciendo en secuencia. Nosotros todo empezamos con lo que llamamos un pensamiento. Eso es impresionante. Proverbio dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nosotros somos lo que pensamos en esencia. Eso es lo que Dios dice. La facultad más importante en todo esto es nuestra mente. Por eso el cambio incluye la mente. Entonces aquí estoy yo, Daniel, que todos mis sentidos están conectados para crear un pensamiento. Uno llega a un lugar, Daniel, y tú encuentras que es medio oscuro y no te gustó. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, yo escuché un ruido raro, y todo eso se conjuga y ya usted tiene un pensamiento creado. Me gustó, no me gustó, me cae bien. O sea, hay muchísimas cosas que nosotros lo hacemos hasta automático. Una vez ya algo es un pensamiento, ya eso es un asunto de tiempo para que se convierta en un sentimiento. La secuencia es, nuestros sentimientos existen porque nuestros pensamientos existen. Los sentimientos no están desligados de lo que yo pienso. Por eso es que nosotros hacemos tanto énfasis en lo que vemos, a lo cual nos exponemos, no solamente a los niños, sino también a los adultos. Cuando usted ve que hay una película en televisión que dice solo apto para adultos mayores de 18 años, debe incluir, si cristiano también. Si usted es cristiano, apaga la televisión, porque ahí no va a ver nada, porque todo lo que usted ve, usted lo va a transformar en cómo se siente. Eso no es algo desligado. No es verdad que yo me puedo pasar 10 horas del día viendo una cosa y en la noche sentirme diferente. Eso es imposible, eso está conectado. Y una vez esté al nivel del sentimiento, es un asunto de tiempo para convertirse en un acto de la voluntad. Los actos de la voluntad existen porque los sentimientos existen. Aquí está la cadena, Daniel. Yo primero pienso, luego siento y luego actúo. Y ese ciclo repetitivo, intercambiable, es la clave para cambiar. ¿Cómo yo cambio? Yo no puedo empezar por lo que hago. Hay gente, Daniel, que yo le vengo a pedir un consejo a un amigo y le digo, yo me siento tan malo. ¿Y qué fue lo que tú hiciste? Óyeme, yo le hablé durísimo a mi mujer, le hablé mal. Y este es el consejo que te dan. Ay, no haga eso.
Eso no se hace. Y yo, pero ¿y eso es lo que tú me vas a decir? Porque eso yo me lo sé, que no se haga, por eso estoy aquí. No es que me diga que no se haga, es cómo tú me vas a ayudar a que yo no lo voy a hacer. Entonces no puedo empezar por lo que hago, porque es un efecto de algo. No puedo empezar ni siquiera por lo que siento. Ese es el problema de esta generación, que todo es un asunto de que no me siento. Hay gente que dice, hoy no voy por tal... yo no me siento de ir para allá. Hermanito, ¿a dónde te preguntan a ti? Que si eso tú te sientes. A ver, vamos a aplicarlo al trabajo, Daniel, tú que eres empresario. Si tú tienes un empleado que el lunes en la mañana, son las 10 de la mañana y no te llega a la oficina, y tú, que eres un individuo súper preocupado por tu empleado, llama al empleado, ¿será que le pasó algo a esta persona? Que no? Mijo, pero ¿qué pasa, hermano? ¿Qué? No, yo estoy aquí en la casa, pero tú te sientes mal. No, yo estoy bien. ¿Y por qué tú no viniste al trabajo? Ay, que yo no me siento como de ir a trabajar hoy. Con todo y la piedad que pueda tener el dueño de la empresa, ¿qué tú crees que va a hacer? Lo van a despedir inmediatamente, porque ¿quién te preguntó a ti que si tú te sientes? Pues hay cosas en la vida que a uno no le preguntan cómo uno se siente, simplemente nos dan órdenes. Entonces, si yo no puedo empezar el cambio por lo que hago ni por lo que siento, la única posibilidad es esta. El cambio realmente nace cuando yo aprendo a pensar. Solo si yo aprendo a cambiar mis pensamientos, entonces mis sentimientos van a ser afectados. Entonces mi conducta va a ser afectada. Y ahí es donde entra la Biblia, Daniel. Porque el trabajo de la palabra de Dios es que nos enseña a pensar. Nosotros no le damos rienda a nuestra cabeza, sino ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Y una vez la mente abraza esa verdad de Dios, inmediatamente los sentimientos son afectados, inmediatamente la voluntad es afectada. La única manera de cambiar consistentemente es aprendiendo a pensar. Y la única manera de aprender a pensar es conociendo la palabra de Dios por el poder de su Espíritu. Y eso es lo que hacemos aquí, Daniel. Amén. Pastor, la verdad que oyéndolo, pues viene a mi mente Romanos 12, que realmente el verdadero cambio viene por la renovación de la mente. Dice que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, que no nos adaptemos a este mundo, sino que nos transformemos. Y la transformación viene en ese dejar o en ese luchar por la renovación de la mente. Y dice que es la única manera de poder mirar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y yo creo que de verdad ha sido sumamente beneficioso para nosotros en el día de hoy poder entender la necesidad que tenemos de trabajar en la mente. Nuestros pensamientos van a ser afectados por lo que metemos. Y por eso es importante que sea la palabra de Dios, porque si nos llenamos de informaciones seculares, ¿en qué va a ser afectado nuestros pensamientos y nuestras acciones? Por eso tenemos una necesidad muy grande de nosotros poder llenar nuestra mente de lo que Dios dice que debemos llenarla. Mire, pastor, nosotros teníamos varios temas más con respecto al día de hoy. Era mirar algunas ilustraciones prácticas de cómo ver esos cambios, pero la verdad, el tiempo se nos ha ido en el día de hoy. Sin embargo, yo creo que el tema es muy importante para nuestra vida cristiana y muchos de nosotros deseamos realmente cambiar y que Dios haga una transformación en nuestras vidas. Yo de verdad le quiero preguntar a usted, yo quisiera que siguiéramos con esas ilustraciones la próxima semana para que las personas puedan ver en la práctica ejemplos que Dios nos enseña de cómo podemos cambiar. Yo creo que sí, Daniel, un gozo, y eso es exactamente lo que queremos hacer en esta iniciativa de conectar la palabra. Lo más hermoso, Daniel, de todo eso es que es en este mismo pasaje de Efesios 4, donde el apóstol inspirado, él mismo, nos deja algunas ilustraciones de cómo esto funciona. Así que lo que nosotros debemos hacer es permanecer en esa palabra, entender la palabra en el contexto y de nuevo orar, como tú dices, Daniel, que Dios nos ayude para que esto pueda tomar vida en nosotros y podamos vivir vidas que glorifiquen su nombre. Bueno, si usted quiere ver esos ejemplos prácticos para ver cuáles se aplican a su vida, pues nosotros le invitamos a que nos acompañen la próxima semana en una nueva entrega de su programa
Conectando con la Palabra. Nos vemos la próxima semana y ahí podemos ver ejemplos bíblicos de áreas específicas que Dios nos enseña a través de su palabra de cómo podemos cambiar. Que Dios les bendiga.